En el día de hoy veremos conductividad, resistividad y resistencia eléctrica. El contenido será definición de la conductividad, resistividad y resistencia eléctrica. Veremos el cálculo de la resistencia para algunas configuraciones. La resistencia de un objeto depende de su forma y del material del que está compuesto. La resistencia de la figura cilíndrica que se muestra en la pantalla es fácil de analizar y, al hacerlo, podemos obtener información sobre la resistencia de formas más complicadas. Como es de esperar, la resistencia eléctrica del cilindro es directamente proporcional a su longitud, similar a la resistencia de una tubería al flujo de fluido. Cuanto mayor es el diámetro del cilindro, más corriente puede transportar. Otra vez similar al flujo del fluido a través de una tubería. Además, la resistencia es inversamente proporcional al área de sección transversal del cilindro y depende del material del que está compuesto el objeto. Diferentes materiales ofrecen diferentes resistencias al flujo de carga. Definimos la resistividad ρ de una sustancia para que la resistencia R de un objeto sea directamente proporcional a ρ. La resistividad es una propiedad intrínseca de un material, independiente de su forma o tamaño. Entonces, la resistencia, simbolizada con la letra R, de un cilindro uniforme de longitud L, de área de sección transversal A y hecha de un material con resistividad ρ, es igual a R igual ρ por L sobre A. La tabla que se muestra tiene valores representativos de la resistividad para algunos materiales. Los conductores tienen las resistividades más pequeñas y los aislantes tienen las más grandes. Los semiconductores tienen resistividades intermedias. Los conductores tienen densidades de carga libre variables pero grandes, mientras que la mayoría de las cargas en los aislantes están unidas a átomos y no pueden moverse libremente. Los semiconductores son intermedios, tienen muchas menos cargas libres que los conductores, pero tienen propiedades que hacen que la cantidad de cargas libres dependa en gran medida del tipo y la cantidad de impurezas en el semiconductor. Estas propiedades únicas de los semiconductores se utilizan en la electrónica moderna, como se explorará más adelante en el curso. Para un conductor con sección transversal uniforme, la densidad de corriente es uniforme sobre cualquier sección transversal y el campo eléctrico es constante en todo el segmento. Para los materiales ómicos, la diferencia de potencial es proporcional a la corriente. La constante de proporcionalidad es la resistencia. Para un material de sección transversal constante, la resistencia es igual a la resistividad por la longitud del conductor sobre el área transversal. Entonces, esta va a depender del material y de la geometría que éste tenga. Veamos ahora cómo realizar el cálculo de la resistencia para algunos objetos. Para todos estos objetos de sección transversal constante, la expresión para la resistencia es la resistividad del material por la longitud de este sobre su área transversal. La longitud y el área transversal se calculan dependiendo de la dirección en la que viaja la corriente. Así que la longitud debe medirse a lo largo de la dirección de la corriente y perpendicular a esta se medirá el área transversal. Calculemos la resistencia para un flujo de corriente radial del cilindro hueco que se ilustra en la figura. Este tiene una longitud L y radios interior y exterior A y B. Está hecho de un material cuya resistividad es ρ. Se establece una diferencia de potencial entre las superficies interior y exterior del cilindro, de manera que la corriente fluye en forma radial a través del cilindro. No es posible utilizar directamente la ecuación en la diapositiva anterior,
porque la sección transversal por la que viaja la carga no es constante en este caso, sino que varía de 2pi a por L en la superficie interna a 2pi b por L en la superficie externa. Entonces, en vez de utilizar aquella expresión, calculamos la resistencia al flujo de corriente radial a través de una capa cilíndrica delgada de radio interior R y espesor de R. Después, combinamos las resistencias para todas esas capas entre el radio interior y el exterior del cilindro. El área A para la capa es 2pi R por L. El área superficial que encuentra la corriente cuando fluye al exterior. La longitud de la trayectoria de la corriente a través de esta capa es dr. La resistencia infinitesimal de este segmento entre las superficies interna y externa es la de un conductor con longitud dr y área 2pi R por L. La corriente tiene que pasar sucesivamente a través de todas estas capas entre los radios A y B. La diferencia de potencial a través de una capa es dV igual a I por dr. Y la diferencia de potencial total entre las superficies interna y externa es la suma de las diferencias de potencial para todas las capas. La corriente total es la misma a través de cada capa, por lo que la resistencia total es la suma de las resistencias de cada una de las capas. De modo que la resistencia total está dada por la integral de dr entre los límites R igual a A y R igual a B. La conductividad eléctrica, representada con la letra griega sigma, es la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. La conductividad depende de la estructura atómica y molecular del material. Los metales son buenos conductores porque tienen una estructura con muchos electrones con vínculos débiles, y esto permite su movimiento. La conductividad también depende de otros factores físicos propios del material y de la temperatura. La conductividad es la inversa de la resistividad. Por lo tanto, sigma es igual a 1 sobre ρ y su unidad es siemens por metro o ohms a la menos 1 por metros a la menos 1. En esta unidad aprendimos qué es la conductividad, la resistividad y la resistencia eléctrica. También aprendimos cómo calcular la resistencia de algunos objetos de acuerdo a su geometría. Muchas gracias por su atención.